Hola amigas, amigos, gracias por acompañarme en este vídeo. Bueno, primero, como veis, vamos a tratar de las equivalencias y al final del vídeo hablaré de una marca de equivalencia que está vetada en este canal. Vetada significa que ni hablo ni contesto opinión de ello y en este vídeo os voy a contar por qué. También me gustaría que los que os vais incorporando nuevos al canal, daros una pequeña explicación o razón de los vídeos, tanto positivos como negativos, de las reseñas, ¿de acuerdo? Veréis, yo hago reseñas absolutamente de todo lo que cae en mis manos, todo, me guste o no me guste. Por supuesto, en todos los vídeos, tanto las reseñas, todo, están acompañados de una parte de opinión personal. A la persona que me dijo, esa será tu opinión, por supuesto, es mi opinión. Y trato de ser siempre sincera con una opinión personal. Pero eso tan solo abre la carta a animaros a probar siempre los perfumes por vosotros mismos y opinar por vosotros mismos. Por eso en este canal nunca se borran los comentarios contrarios, las opiniones contrarias a las mías, porque son completamente respetables por todos. Y yo creo que todos somos capaces de opinar de una cosa u otra de forma respetuosa. Compartamos la misma opinión o no, ¿de acuerdo? Por eso siempre voy a dar una opinión sincera y luego vosotros probadlo por vosotros mismos y opinad. Vamos con este mundo de las equivalencias, chicas, chicos, porque estemos en la parte del mundo que estemos, existen muchas equivalencias de distintos perfumes. Hoy no vamos a ir uno por uno, las reseñas irán viniendo poquito a poquito, pero vamos a conocer distintas marcas. Por supuesto, me encantaría que opinéis de las marcas de equivalencias de vuestros países que no llegan aquí a España. Me encantaría que nos pusierais los comentarios, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por Saphir. Aquí tengo un frasquito, está vacío, también gracias a mi hermana y a las amigas de mi hermana que me han prestado algunos de esos frascos de equivalencias. Yo ya colaboré con Saphir cuando tenía solamente el blog. Tenía un blog y ahí me iba mandando colaboraciones y tal. Me mandaron en aquel momento cuatro perfumes, 2 de mujer y 2 de hombre. Y en ese momento Saphir decía abiertamente de qué otros perfumes eran equivalencia a sus perfumes. Hoy en día, ni tan siquiera para un youtuber es conveniente decir este perfume es una equivalencia de tal perfume de la marca Saphir. Porque Saphir tuvo una demanda porque hacía públicos de quiénes eran equivalencias, tuvo una demanda muy gorda, con lo cual la perdió porque era una firma muy importante la que lo demandó. Entonces, después de ese pequeño bache, las equivalencias de Saphir no nos cuentan en ninguna parte de qué otro perfume es, y si eres youtuber, Equivalencia ya no colabora, al menos aquí en Europa, para mandártelo para que tú no seas el que digas esta es una equivalencia de. Y cuidado, porque si reseñas equivalencias de Saphir y yo digo este es equivalencia de, tu canal puede tener problemas. Si es cierto que en los comentarios de otra compra de equivalencias y demás, la gente me ha dicho, pues hubo un chaval que me dijo, he probado la equivalencia que corresponde con, ese era 1 million, y dice, no me gustó nada. Y luego otras personas que sí me dicen que tienen muy buenas equivalencias. Este lo suele estar en las grandes superficies, los supermercados y todo eso. Yo sé que, por ejemplo, en Rivas Vacia Madrid, en el H2 Ocio, tienen un puesto de las equivalencias de Saphir y una vez nos dieron un papelito y no me hizo falta ni preguntar de cuál era porque nada más probarlo detecté perfectamente que era Olimpia. Pero con Saphir, como con todas las demás, nos va a pasar una cosa común en todas. Y es que podemos encontrarnos con equivalencias que son como 2 gotas de agua y equivalencias que no se parecen en nada. Por eso muchas veces decir, ¿cuál prefieres? Si tal o tal es complicado, porque va a haber que probarlas una por una para saber cuáles son las mejores. No lo he traído, pero os digo el nombre que también
aquí en España lo conocéis, no sé si anda ya en otros países. Se trata de Caravan. Caravan, yo lo conozco de mi supermercado habitual, donde vamos a hacer la compra semanal, y allí tienen un stand de Caravan. Yo he probado distintos de Caravan, por ejemplo, el de Mugler. Los Mugler no se parecían mucho, otros ya sí, Amor, Cacharel, tal, sí que tenían buenos parecidos, pero lo malo es que en mi piel, no tienen buena resistencia. Sí es verdad que además hace nada una seguidora me puso que a ella los de Caravan le duraban al menos 6 horas. Es muy bien, esto también va a depender de nuestra compatibilidad con sus alcoholes, con sus fijadores. A mí, en lo que yo tardo en hacer la compra, llegar a casa y colocarla, ya no me huele el perfume. O sea, le pongo al menos 1 hora y a mí no me huele. Por lo cual, directamente es un tipo de equivalencia que además es muy económica. Creo que el tarro pequeño está, no sé si son 4 o 5 euros, muy barato. Pero en mí fijan muy poco. Así que esa la descarto. Luego tenemos una marca que se está vendiendo en farmacias. Se llama IP, aquí tengo uno, IAP Pharma. Tienen varios formatos y lo mismo, ¿veis? Este te pone número 15 y te lo pone ahí. Este no lo he probado. Este lo usa mucho mi hermana, que le gusta mucho. Dicen que me ha dicho que a ella le aguantan muy bien. Ella sobre todo se ha cogido distintos en verano, de aromas frescos y demás. Y lo cierto es que los compra sin saber de cuáles son equivalencias. Porque, por ejemplo, hablábamos de Caravan. Caravan antes íbamos al supermercado y yo me acuerdo que tenía el papel al lado colgado de cuál era cada número, su equivalencia. Ahora ya no. Por lo que hemos hablado de Saphir, ahora las marcas comerciales de diseñador que todos conocemos no dejan que una marca de equivalencias diga públicamente de cuáles son sus equivalencias, ¿de acuerdo? Y esta pasa parecido, o sea, prácticamente o les preguntas a los de su página cuáles son las equivalencias, pero que muchas veces las de la farmacia, que se dedican a medicamentos y tal, no saben cuáles son. Aún así, ya os digo, mi hermana los ha utilizado y bien. Vamos ahora a Mercadona. En España, y seguro que todas habéis visto como 1000 millones de vídeos de perfumes de Mercadona en los que te enseñan por foto o tal cuáles son las equivalencias de. Hay algunas que están bien y otras que son un truño, así de claro. Mercadona tiene 2 líneas, ¿vale? Nos vamos a encontrar estas de minis, que estas valen 1,50 € y estas son las que digo que no. Venga, yo no me lo creo, yo he probado unas cuantas que cuando las huelo digo, mira, si esto huele más a alcohol, si hay algunas que huelen bien, otras pachipachá, y dices, vale, pero a mí que me vengan, que estas son equivalencias de, porque es que encima he visto algunas que te las ponen y digo, venga, que yo he ido a probarlas y digo, sí, pronto. O sea, estas no me gustan nada, pueden ser agradables, tal, para niños, para el día de diario, ¿vale? Pero no me vengas que un perfume de estas de 1,50 son iguales que, no, me niego, y encima te duran 30 minutos, tal cual, contado con reloj, no me duran nada. Ahora bien, de Mercadona, tranquilas las amantes de Mercadona, que ahora vamos un poquito más flojo, tienen otra línea, ¿vale? La de los perfumes más grandes, que tienen toda una línea muy interesante. Estas suelen ser que dicen como tú, creo que es así. He probado el que es el masculino de Le Mal de Jean Paul Gaultier, muy parecido. Este, Rose Nude, es la equivalencia de Chloé, del perfume de siempre de rosas de Chloé. Es súper parecido, o sea, tiene muy buen parecido. Y tiene muchos más. O sea, los grandes sí os diría que tienen buenas equivalencias. Habrá las que sean mejores o peores, no las he probado todas. Sí que tienen buenas equivalencias y tienen mucha mejor duración que esas otras. No te esperes, hay gente que dice, una me dura no sé cuántas horas, otra tal, pero ponle una cosa media.
¿de acuerdo? Porque son perfumes económicos. De estos hay unos que están en 7 euros, otro en 9, 10, 12, así, ¿de acuerdo? También el tamaño. Pero bueno, esas sí están bien. Ahora las que todos conocemos. Zara. Bueno, chicos, Zara en el canal la hemos ido reseñando. He ido probando. Muchas veces, cerrando los ojos, he tratado aquellas que me resultaban familiares de compararlas con. Otras, directamente he ido a compararlas con los que dicen que son equivalencias de dicho perfume de Zara. Y me he encontrado de todo. Entonces, muchas veces os voy a decir, si buscáis un perfume que sea igual a un perfume que vosotros adoráis, buscar una marca de equivalencia tal cual, como alguna que os voy a enseñar ahora. Equivalencia, tal cual. ¿Por qué? Porque Zara sí es verdad que tiene alguno que es muy parecido, que nos recuerda mucho a, pero otros solo tiene aires. Es como, no son clones exactos, no son equivalencias exactas, sino que son inspiraciones ¿de acuerdo? Eso lo entendemos perfectamente. Y según lo vamos probando, lo entendemos. Zara además va reformulando, va cambiando. El precio medio suele estar en 10 euros, aunque ahora ha sacado alguna línea de entre 12 o hasta 10 y pico. Y es lo que os digo. Hay perfumes que he probado, por ejemplo, el que se parece muchísimo a Black Opium. Sí, se parece muchísimo. Luego tienes otros que parecen más flankers, que son más inspiraciones de otros perfumes. Entonces ahí, probadlo con calma. Pero si de verdad quieres marcas de equivalencia tal cual, busca las marcas que están como numeradas. Referencia, aquí en el canal os he enseñado tanto la marca de Parfums o Esencia. Estas dos marcas son a las que yo me refiero, que estas son esas casas de equivalencia. Muchas veces en vuestras localidades incluso tenéis esa tienda pequeñita de perfumes que los tiene a granel, que incluso esos frascos se pueden abrir y volver a rellenar, ¿verdad que sí? Pues esas son las marcas de equivalencia. Lo mismo, en sus páginas web no pueden decir abiertamente este es clon de tal, pero incluso llamando a la tienda, poniéndonos en contacto o yendo a la tienda física, ellos nos informan, esta es equivalencia de este. Esto pasa lo mismo, como os he dicho. ¿Duran todos los perfumes de estas marcas lo mismo? No. Hay perfumes que son más cítricos, más tal, unos me han durado 3 horas, otros 6, otros 8. He probado perfumes muy intensos que me han durado mucho. Entonces depende, no todos duran igual dentro de lo mismo. Y pasa lo mismo con los parecidos. Por ejemplo, muchas amigas me han ido contando, ¿sabéis que muchas veces también me preguntáis cuál prefiero de los dos? Yo Parfums he probado el que era el de Yes I Am, idéntico, el de Black Opium, idéntico, el de Mon Paris, idéntico, genial, muy buenos. Ahora estoy probando muchos de estos de Esencia con 2 Zetas, porque ellos están haciendo equivalencias de perfumes nicho. Y eso me gusta, porque a mí me gusta descubrir. No puedo compararlos con los que son auténticos, porque no los tengo, pero yo siempre descubriendo. Y lo mismo, alguna compañera, alguna seguidora nos ha dicho, pues he probado el de Aura y no se parece. Hay perfumes que son muy complicados de clavar, ¿verdad? Y a mí me encanta que vosotras cuando vais probando esas cosas me lo contéis, porque yo os creo al 100%. Porque vamos a encontrar eso, perfumes que son clavados y otros que pichi picha. Pero hay que probarlo. ¿Pero qué pasa? Son económicos, muy económicos. Un frasco de estos, no sé si son 6 o 7 euros de 30 mililitros. Y 10 el de 50. Y dices, mira, es que con eso me lo compro con los ojos cerrados. Y lo gasto y lo pruebo. Así que, en ese sentido, si buscáis algo que sea realmente un clon de, mejor alguna marca como estas que los de Zara, que son inspiraciones. Los de Zara no digo que no sean buenos, hay que probarlos, te tiene que gustar, tienen su calidad, unos más que otros, se parecen más, probadlos. Pero pensad que más que equivalencias exactas son inspiraciones.
una marca conocidísima. Bueno, esta la venden en todos los países, creo. Es Jean Arts. Bien, aquí tengo una cajita de minis. Y esta casa también tengo alguna reseña en el canal de esas primeras que hice, que estoy en el otro cuarto, que duran 2 minutos. Y en aquel momento yo estas equivalencias, bueno, estos perfumes de Jean Arts, las compraba en Notino. Y compré distintos así raros porque los frascos eran muy chulos, muy bonitos. Pero yo creo que llegué a probar 3 y esta cajita de minis y ya está. Hay gente que igual, para ellos duran muy bien, pues tendrán buena compatibilidad con su piel y demás. Pero ¿qué pasa? A mí me duran un suspiro. Es casi como en lugar de perfume me echara agua de olor porque me duraban nada y menos. No puedo deciros ahora mismo si son bien parecidos a más o menos porque ni me acuerdo. Tuve un par de frascos, se los di a gastar a mi hermana porque a mí no me duraban nada. Los aromas no me apasionaban, entonces los dejé. Por supuesto, opinión personal. ¿Que vosotros decís que os duran mucho y que os encantan o que se parecen mucho? Vale. Pero por lo normal ya os digo que yo al principio pensaba que Jean Arts eran perfumes propios, pero poco a poco descubrí, escuchando a otras personas, que no, que son equivalencias. Bien. Aquí tengo un correo que me mandó mi amiga Neus. Neus, muchísimas gracias, porque gracias a ti vamos a tener reseñas y opiniones de Yodeima y de Divine. Divine, mirad, aquí lo tengo. No sé dónde se vende, tienen una web, tal. No sé dónde se vende exactamente, es la primera vez que lo pruebo y me ha mandado un par de muestrecitas. Bueno, pues una de estas 2 muestrecitas de Divine, ya me contáis ahora dónde está apareciendo esta marca, pues pruebo uno de ellos que pone que es de Mon Paris, lo pruebo y mi primera expresión fue joder, totalmente idéntico, muy bien. Primera toma de contacto, muy parecido. Y Neus pues ha tenido el detallazo, y que se lo agradezco mil y mil veces. Me ha mandado un montón de viales donde me ha apuntado el nombre de cada perfume. Tengo el correo suyo donde me dice de cuál es cada equivalencia. Y estos son muestras de Yodeima. Yodeima es una marca que por lo normal yo sobre todo la he visto en tiendas de estética, en peluquerías, en esta línea, ¿no? Muy pocas veces la he probado porque prácticamente la peluquería de aquí del pueblo, cada vez que le tocas los frascos de Yodeima, te miran que parece que se los vas a romper. Pero tienen muy buena opinión vuestra. Muchas veces que he hablado de equivalencias, los recomendáis, habláis de ellos, entonces me ha mandado pero mogollón de muestras y os voy a reseñar una por una. Y así vemos, la de tal se parece, no se parece, esa me dura más, me dura menos, yo os lo voy a decir todo una por una. Por supuesto, ¿vosotras la habéis probado? Contádmelo, que así todas nos enteramos, que es importantísimo que compartamos esa experiencia. Y de las que he traído, creo que ya solo me falta la de una marca de equivalencia de perfumes nicho, que se considera perfumería nicho por el precio, la calidad y el país, ¿de acuerdo? Y esta es la de Parfum Vintage. Aquí la tengo. Parfum Vintage es una marca de Reino Unido que se fabrica y se prepara en Estados Unidos y nos lo mandan desde Estados Unidos. Cuando yo la reseño no digo de quiénes son equivalencias, porque prácticamente las equivalencias que hace Parfum Vintage son de perfumes nicho, de alta gama. Entonces, ¿qué pasa? Yo colaboro y trabajo para muchas marcas de perfumería nicho. Entonces, como no quiero dejar de trabajar con ellos, yo digo lo que opino de estos, siempre soy sincera. Digo lo que opino de estos sin decir, pues este es equivalencia de tal. Los de Parfum Vintage les parece perfecto, no les molesta, y de este modo estoy dando la opinión de un perfume sin ofender tampoco a las otras equivalencias. Y que quieran más información lo pueden mirar por internet porque hay montones de sitios donde dicen de cuáles son equivalencias. Esta perfumería nicho, de equivalencias de perfumería nicho, es cara.
por eso se considera también nicho. Eso sí, la calidad de estos perfumes es impresionante. Tengo un compañero de Instagram con el que he compartido de estos perfumes que le encantan porque sobresalen su calidad. Son más caros, los precios están entre 90 y 95 dólares cada perfume, pero hay algunos que me han durado un día entero, muy lejos de lo que son las equivalencias normales. Y bueno, ¿cuántos minutos me quedan? No mucho. Ahora quiero ir a, por supuesto, cualquier marca más, comentádmelo. Vamos al tema de la marca de equivalencia que está vetada en mi canal. Y esa se trata de Esencia. Essence, con 2 S. Es casi como la marca de cosmética que conocemos en Primor y todo eso, pero le ponen casi el mismo nombre, pero en equivalencias. Bien, veréis, esa marca yo la reseñé en el canal. Se puso en contacto conmigo una vendedora y me mandó un frasco. Yo, todas estas marcas y todas las marcas con las que trabajo, por lo normal nadie me dice, habla bien de mi marca. Y yo cuando hablo con alguien que quiere hacer una colaboración conmigo, le digo, si estás muy segura de tu producto, mándamelo, pero ten en cuenta que yo voy a ser sincera. Yo voy a decir lo que opino 100% de tu producto. Si estás segura 100% de que en ese caso es una equivalencia muy buena, perfecto. Pero yo voy a decir lo que yo opino, tal cual. Vale, os voy a decir. Essence se vende como una marca que no es una equivalencia, sino que es el idéntico de los perfumes, solo que con distinto frasco. No. Por distintas razones. Vale. Yo grabo, llega el perfume. Yo lo grabo. Yo no veía correcto decir que el perfume de Essence, es un ejemplo, no es este, ¿vale? Que ese frasco, ese perfume de dentro era el idéntico perfume al de tal marca. Yo no iba a decir eso porque no. Primero, ¿tienes la fórmula exacta? ¿Estás utilizando los mismos materiales? Y eso ahora lo vamos a hablar porque lo investigué. ¿Tienes los mismos materiales? No. Entonces, no vendas tu producto diciendo que es el mismo perfume, solo que con distinto frasco, porque no es así. Entonces yo eso no lo mencioné y di mi opinión. Y es que esa equivalencia que correspondía a la equivalencia de la Vie Belle tenía una salida de alcohol. Nada más salir, tenía una salida de mucho alcohol y tenías que dejarlo pasar para ya dejar que de verdad apareciera el olor del perfume. Cuando dejabas pasar un tiempo, se evaporaba un poquito ese inicio de mucho alcohol, ya sí olía muy parecido a la Vie Belle. No podía decir, ellos también venden que sus equivalencias duran todas más, te garantizan que duran más que el original, y yo tampoco lo dije, porque mi perfume de la Vie Belle o de Parfum es un monstruo. Me dura muchísimo. Y a mí, la Vie Belle, que me puede durar 10 horas, el otro perfume me duró 6. Y yo no voy a mentir. Yo no voy a mentir en un vídeo. Bueno, yo publiqué ese primer vídeo, dando esas impresiones, y me empezaron a llover correos, mensajes, tanto en los mensajes del vídeo como en mi correo personal, corrigiéndome, diciéndome, no, es que tenías que haber dicho esto, no la persona que me lo envió, sino gente que también, otras distribuidoras de Essence. No es que tenías que haber dicho esto, no es que tenías que haber dicho lo otro. Y yo me empecé a poner negra, porque yo digo lo que yo opino de, no lo que a mí me dicen que opine. Entonces a la chica le mandé, le hice copia de los distintos mensajes que me estaban poniendo y le dije, mira, estoy por poner en privado el vídeo y dejarlo pasar durante un tiempo. Vale. ¿Qué pasa? Hablé con otra persona de estos perfumes y me dijo que prácticamente todos los perfumes de Essence tenían la misma salida.
un tipo de olor a alcohol porque usan el mismo alcohol para la fabricación de sus perfumes y siempre da esa salida. Pues ahí ya tenemos la primera idea de que no son idénticos ni es el mismo perfume que se utilizan en la perfumería que está fabricando, por ejemplo, L'Oréal, que ahora vamos ahí. Porque no huele lo mismo de inicio. Si fueran idénticos, tendrían también la misma salida de perfume y no la tienen. Ellos también dicen que utilizan los mismos aceites esenciales que utilizan todas las marcas de perfumería, ya sea L'Oréal, ya sea los de Euroitalia o los de Louis Vuitton, todo eso, que usan las mismas esencias de perfumes que los vende una empresa turca. Yo trato de ponerme con esa empresa turca para preguntarles, para decirles, oye, tal, jamás me contestaron. Jamás me contestaron. Yo entré en la web, fui a mirar, investigar un poquito cuál era esa marca, jamás me contestaron. Bien, ¿qué hice? Me pongo en contacto primero con la casa L'Oréal. Les digo, mira, sucede esto, tal, y ellos muy atentamente me correspondieron la respuesta. Me dijeron, Isabel, primero, ni tan siquiera usamos el mismo tipo de alcohol. Utilizamos tropecientos tipos de alcohol. Cuando, por ejemplo, los perfumes de vainilla, podemos tener hasta 50 distribuidores distintos repartidos por todo el mundo de distintos tipos de vainilla. De Japón, de no sé dónde, de la India, de América, montones. Y eso pasa con todos los ingredientes. O sea, no existe un distribuidor único de esencias de perfumes. Ni tan siquiera una gran casa como L'Oréal, Euroitalia, lo que sea, utilizan el mismo tipo de aceite vendido por un único fabricante. Los distribuidores son de todo el mundo y ni tan siquiera sus perfumes se fabrican con el mismo tipo de alcohol o fijadores o lo que sea, porque cada marca decide qué tipo de producto utiliza. Con lo cual, ante todas estas respuestas, e incluso si después de este vídeo las distribuidoras de Essence me quieren atacar, primero os voy a decir, si queréis vender un producto, informaros de lo que estáis vendiendo. Informaros de lo que vendéis, porque no se puede decir, este líquido que está dentro de este cristal es el mismo que vas a comprar en tal. Infórmate. ¿Qué hice yo? Informarme. Después de informarme de todo esto y después de los distintos ataques que estas distribuidoras de Essence me hicieron tras esa primera publicación de un perfume, decidí borrar los vídeos. Tristemente para la persona que me lo envió, que lo hizo con toda la buena intención del mundo, decidí borrarlos y desde entonces no hablo de esa firma. Porque lo primero, todas las marcas que aparecen en mi canal, ya sean colaboraciones o no, yo soy completamente sincera en las opiniones que doy de ellos y no consiento que una firma me diga lo que tengo que decir. Y también, antes de hablar de algunas marcas, firmas o lo que sea, me informo 100% de lo que estoy hablando. De distintos modos, ya veis. Me han hablado de distintos modos y yo aquí os lo transmito. Así que bueno, amigos, esta es la conclusión de todo. Perdonadme que sé que he hablado muchísimo tiempo, pero quería dejar también las cosas claras. Espero que os haya gustado este vídeo. Un beso enorme a todos y espero vuestras opiniones. Adiós.